Mañana con nosotros aquí en los estudios Javier Pérez, analista y consultor político chileno. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días, bienvenido. Muy bien, Jesús, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, estás aquí en Lima en un momento bastante interesante, ¿no? Sí, luego llegar a Lima en un momento bien interesante, sí. Bueno, estamos ya nosotros iniciando elecciones, ustedes las terminaron hace poquito nomás. Hoy justamente tu presidente elegido, Electo, sí. José Antonio Kast, acaba de recibir las credenciales y solamente le toca asumir el mando, ¿no? Sí, le toca asumir el mando, asume el 11 de marzo. La verdad es que es bastante largo el proceso en Chile. De transición, ¿no? Resulta electo, sí, y que recibe el mando, pero obviamente se ha visto un presidente muy activo y en ese proceso también la reunión de trabajo que ha tenido con el presidente Geri de acá de Perú y por lo tanto él creo que está tomando muy en serio en el fondo el tiempo que viene y sabe que en Chile es bastante urgencia, bueno, como todo el resto de los países de Latinoamérica. Cierto, el presidente encargado de este país, José Geri, se reúne el 7 de enero con José Antonio Kast. Parece que comparten la misma línea hasta este momento, ¿no? Sí, así Es es. más, los comunicados tanto de José Antonio Kast como el de José Geri aquí han, digamos, coincidido respecto al tema de Venezuela. Sí, efectivamente, bueno, como bien tú decías, van a tener esa reunión presencial. Ellos ya han tenido contacto telefónico o vía telemática y por lo tanto yo te diría que hay una línea bien importante por una razón bien sencilla, ¿no? Porque probablemente los dos países con mayor afectación en relación a todo lo que tiene que ver con migración venezolana son Perú y Chile y por lo tanto, obviamente, desde esa perspectiva son países que hoy día entre comillas, gozan de cierta estabilidad, pensando que el eje lo complementan Ecuador y Colombia, y que en Lima y en Perú y en Chile, obviamente se ven ciertos fenómenos, y por lo tanto la afectación que ha tenido la migración venezolana ha sido muy amplia para usted y también para nosotros. Bueno, vamos a ver un poquito las cosas. Yo hablaba justamente del tema de Venezuela y decía, bueno, ya Venezuela tiene ya creo que la mayor atención de todos, pero deberíamos ver el tema desde un punto de vista mucho más alto. Más de fondo también, las intenciones de Estados Unidos respecto al continente, ¿no? Sí, a ver, yo, bueno, te oía con mucha atención, Jesús, y la verdad es que concuerdo con el análisis. Cuando tú hablas de la doctrina Monroe, que la doctrina Monroe es del siglo XIX, ¿no? Sí. De por ahí, pues, Es bastante... de los 1800, de la segunda parte del 1800, ¿no? Y básicamente el presidente Monroe decía que América era para los americanos, ¿no? Y que por lo tanto... Frente a la posición de Europa, pues, efectivamente, ¿no? Frente a la posición de Europa, porque nuestros Era países expansionista. estaban saliendo de los colonialismos, especialmente español, del colonialismo inglés, etcétera, etcétera, y portugués en el lado Franceses de Brasil. también, ¿no? Y francés, claro, en alguna de las pequeñas islas. Y por lo tanto él decía que América tenía que ser para los americanos. Alguien por ahí dijo, oiga, cuidado, porque esto en algún momento se va a transformar en un segundo imperialismo. Nadie tomó mucha atención en ese momento, pero bueno. A ver, lo que hay detrás, y tú bien lo planteabas, Jesús, hay un tema geopolítico. Y el tema geopolítico es decir... de Trump, yo no quiero a Rusia ni quiero a China metida en América. Esa es como la lógica. Y en esa lógica Trump ya hizo un primer gesto hacia Rusia. Dijo, yo no me voy a meter en tu tema con Ucrania, ¿no? Ustedes tratemos de solucionar, yo puedo ayudar en el tema político, pero yo no me voy a meter en esa guerra y no voy a ser parte de ningún bando. Y a China ha sido también muy clara también en el tema de Taiwán. ¿Ah? O sea, Estados Unidos en el fondo ha tomado una posición relativamente o especialmente neutral frente a Taiwán. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo Trump? Le está diciendo, mire, yo no me estoy metiendo en los lugares que están ustedes no se metan acá. Y por lo tanto, el proceso de salida que hay detrás de esto, más allá de lo del petróleo, que es la cuestión cuantificable, ¿no? Lo que hay detrás de esto es sacar a China y sacar a Rusia del continente y también, por un lado, Irán, ¿no? China ya está saliendo fuertemente de Argentina, por ejemplo, con la llegada de Javier Milei. Hay que ver qué es lo que va a pasar en Perú por todo lo que ha pasado con la inversión china, con Chancay como ejemplo, que es un elemento geopolítico muy importante y muy relevante, y por lo tanto lo que está detrás de esto, más allá de lo del petróleo, que es una cuestión muy obvia, ¿no? Es sacar especialmente a China y a Rusia del continente. En el caso de nosotros, ¿no? Que estamos siempre juntos y con algunas controversias, aparte del tema migratorio, hablando justamente de comercio internacional, el puerto de Chancay también desplaza a Chile, ¿no es cierto?, en esa posición estratégica. Sí, claro, y por lo tanto eso ha sido una mirada bien importante y bien relevante. En Chile el puerto más importante hoy día es el puerto de San Antonio, que es un puerto que estaba muy pegado al puerto de Valparaíso, a ver si alguien la gente se ubica, está más o menos como a 2 horas de Santiago. Y ese puerto... hoy día ya, hace algunos meses atrás, se anunció en el fondo la inversión de capitales norteamericanos para potenciar el puerto de San Antonio. Entonces lo que estoy queriendo decir con esto es que aquí está funcionando la geopolítica, que más allá del petróleo, que es una buena excusa para esto, lo que está atrás es sacar
a Rusia y a China del control o de la injerencia que tienen hoy día en Latinoamérica, frente a posiciones de gobierno de Estados Unidos que obviamente dejaron de lado esta doctrina Monroe, ¿no? Y que dejaron que estos países se instalaran. Hay que ver qué es lo que va a pasar con Brasil. Obviamente, tú bien lo decías, Jesús, la situación de Cuba, creo que hay que observarla. Hay que observar la situación de Colombia con Gustavo Petro, aunque le queda muy poco a su mandato, pero obviamente esto hay que entenderlo dentro de una dinámica mundial, y lo que tú decías que para mí es muy importante, ¿no? Como la ONU y la OEA no están cumpliendo su rol, lo que está pasando es que estamos volviendo casi a una guerra fría en que las 3, 4 grandes potencias del mundo se están dividiendo el planeta y sus sectores de injerencia, ¿no? Sí, bueno, mira, ahora que tú hablas justamente de estos países, que hay que ver Colombia, hay que ver Cuba, hay que ver cómo le está yendo, por ejemplo, a México también. Yo he notado en este último fin de semana las posiciones bastante divididas del continente. Y todo está pasando por una cuestión ideológica. O sea, a ver, el tema geopolítico también es ideológico, ¿no es cierto? ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿O eres mi socio o no lo eres, simplemente, ¿no es cierto? ¿Qué le puede pasar al Perú? Ya que tú eres especialista justamente en este tema de comunicación política. ¿Qué le puede pasar, y análisis también político, qué le puede pasar al Perú, ¿no es cierto?, digamos, en este proceso electoral? ¿Qué tanto de injerencia podría tener Estados Unidos en lo que se pueda decidir? Oye, yo creo que la situación del Perú, que buena, es muy buena la pregunta, porque tú lo decías hace algún rato atrás, y para mí es bien importante lo que estás diciendo. Yo creo que el país que está mirando a Estados Unidos es Perú, ¿ah? Y es Perú por lo que tú decías, por los minerales, por la explotación minera, por la producción de cocaína, por la injerencia de China en el tema portuario, y por lo tanto es el país que Estados Unidos va a observar. Permíteme, por favor, tenemos muchas similitudes. En realidad, ellos salen de una elección y nosotros entramos a otra, pero con un contexto mucho más marcado por lo que significa las decisiones de Estados Unidos, ¿no? Sí. El imperio. Bueno, ¿Contraataca puede ser? Quedó esa pregunta pendiente sobre el tema electoral y lo que podría estar observando sí. Estados Unidos sobre nuestra elección. A ver, yo creo que Perú está primero está en una posición que para Estados Unidos es muy estratégica y que es muy importante y relevante, que es el control del Pacífico Sur, ¿no? Y el control del Pacífico Sur lo han tenido siempre Perú y Chile, históricamente en un inicio, ¿no? En los inicios siempre fue Perú el controlador, después crece Chile, y hoy día con el puerto de Chancay, Perú vuelve a tener el lugar preponderante en eso. Y por lo tanto, Chancay unido a China, obviamente para Estados Unidos es un elemento llamativo, porque mal que mal, es un puerto de salida también para todo lo que es el comercio que viene de Paraguay, de Brasil y de Argentina y de Uruguay hacia el Pacífico y hacia el Asia. Por lo tanto, para Estados Unidos lo que pasa en Perú no es indiferente. Perú hoy día se está rodeando de gobiernos de derecha. Ecuador por arriba, Bolivia una centro derecha, Javier Milei en esta derecha más libertaria y José Antonio Kast en esta derecha más conservadora. Por lo tanto, la pregunta es, uno podría decir naturalmente, mira, Perú podría girar hacia un gobierno de derecha un poco más fuerte. Uno podría plantear esa hipótesis como un elemento plausible. Y por lo tanto, uno dice frente a un fenómeno migratorio y una actuación de Donald Trump, y entendiendo que siempre hay una injerencia internacional en los procesos políticos internos, en algunas veces de mayor magnitud y en otras de menor magnitud, pero yo siento o tiendo a pensar que en el Perú lo que viene ahora probablemente va a ser una ola un poco más cargada hacia la derecha, hacia gobiernos de derecha que tengan posiciones más claras, y por lo tanto creo que va a enfrentar o debiera enfrentar un fenómeno de derechización, especialmente del Pacífico. Lo más probable que con Colombia pase lo mismo, con la salida de Gustavo Petro, que también va a ser en algunos meses más, y por lo tanto siento que Perú hoy día debe ser un elemento de observación importante para Estados Unidos. Bueno, habría que ver que eso también pasa por un fenómeno a nivel global, no solamente de esta parte del continente, sino en el mundo donde se exigen, digamos, gobiernos mucho más fuertes, ¿no? De mano dura. En países que están más asolados con la migración, efectivamente han aparecido. Y que tienen el problema asociado a la migración, que es el crimen organizado, ¿no? Que ha tenido, o que ya está con una estructura que rompe justamente las barreras de las fronteras. Claro, y lo que pasa es que uno entiende que el crimen organizado es difícil enfrentar el crimen organizado solitariamente por cada país, ¿no? El crimen organizado se tiene que enfrentar de forma multilateral. No existe posibilidad en otros países que no hay en este momento. Ahora, probablemente si es que en Perú hubiera un gobierno más de derecha, próximo más
o más cerca ideológicamente a los gobiernos de los países de Chile, de Argentina, de Ecuador, probablemente el diálogo sería distinto y cómo eso se va a ir desarrollando. Pero creo que los fenómenos de migración y lo que tú dices, Jesús, asociado al crimen organizado, narcotráfico, etcétera, etcétera, lo que tú decías, Perú, el mayor exportador de cocaína, los puertos chilenos son por donde sale mayor cantidad de cocaína hacia Europa también, y por lo tanto aquí hay un elemento que no es menor, ¿no? Hay un argumento bastante serio que deberíamos tomar en consideración. El argumento serio, acá en Perú se produce muchísimo, en Claro. Perú y en Bolivia se produce mucho y sale por los puertos chilenos, esa es la realidad hoy día. Y nosotros, tal como ustedes, nosotros hasta hace algún tiempo atrás teníamos las bandas más locales, bueno, gente que se dedicaba al robo, al hurto, etcétera, un tráfico muy incipiente, pero hoy día lo que tenemos en el fondo es crimen organizado que está usando nuestros países para la producción y para la salida de la droga. Bueno, al margen de cuál sea el resultado, la verdad lo más cómodo para Estados Unidos sería que alguien compartiera su misma línea. No va a ser el mismo trato si es que no es así. Por lo pronto estamos siendo llamados para ser socios ¿no? de Estados Unidos, aliados, perdón, estratégicos, entiendo yo, ¿no? Fuera de la Unión de la OTAN, sí, No, ¿no? o sea, Entonces eso también es un tema que se va a seguramente discutir en estos meses del año, ¿no? Previo a lo que va a ser el cambio de gobierno. sí, yo creo que hay un elemento acá que hay que mirar también desde el punto de vista geopolítico, que lo hablábamos, pero también desde el punto de vista económico, ¿no? Yo te diría que en general nuestros países del continente, te diría que en general Perú y Chile, para hablar particularmente de ambos, siempre fueron aliados políticos de Estados Unidos, pero crecientemente se han transformado en aliados económicos de China, ¿ya? Sí, claro. Nuestro rol exportador en el fondo está hacia el Asia y está hacia China, y por lo tanto el intercambio comercial está hacia allá. Creo que la geopolítica lo que está pidiendo ahora es evitar en el fondo tener esos niveles de neutralidad y tener ciertas definiciones. La Cancillería peruana, que es una de las mejores. Eso que tú comentas es importante, el término que utilizas, la neutralidad. Estados Unidos, hasta antes de Trump, en su segundo gobierno, era neutral. Básicamente tenía dos posibilidades de acción. La defensa de la democracia y el impulso del libre comercio. Así es. Pues ahora ya te diste cuenta que no es así. No, hoy día, ¿por qué? Porque hoy día la guerra es eminentemente comercial, entonces nosotros teníamos, como bien te decía, Perú y Chile fueron históricamente aliados políticos de Estados Unidos, muy cercanos a Estados Unidos, pero el creciente intercambio comercial fue con el Asia-Pacífico y con China especialmente, por lo tanto hoy día lo que está en discusión también es lo que tiene que ver con lo económico, no solamente lo político, y los criterios de neutralidad hoy día están mucho más diluidos de lo que estaban hace 10 o 20 años atrás, ¿no? Bueno, Vaga Verdades, y gracias por estar esta mañana con nosotros, porque creo que era importante sustentar esto que yo estaba comentando a propósito de cómo es que se van produciendo los hechos y el tiempo, cómo te vaya cambiando un poco más la opinión, ¿no? El día de la intervención, esta que se produce la extracción de Nicolás Maduro, teníamos, bueno, cae este sujeto, este dictador, bien, ¿no es cierto?, que lo hayan llevado a que cumpla con la justicia, pero por otro lado no se podía dejar de lado, y lo decía, seas de izquierda, derecha, centro, de que el color que tú quieras, de decir lo que es una realidad, y es que en efecto había una afectación a la soberanía de Venezuela, y que eso tendrían que arreglarlo ya de momento los venezolanos. Pero cuando escuchas a Trump, horas después, no solamente confirmar la extracción de Maduro, sino decir que Estados Unidos va a controlar los destinos de Venezuela, te preguntas, ¿y entonces esto qué cosa es, no? Sí, bueno, a ver, yo creo que Trump goza de incontinencia verbal en algunos momentos y creo que fue una declaración bastante desafortunada. Pero dentro de ese mismo elemento desafortunado vino una segunda acción, ¿no? Que es probablemente el hecho de que Delcy Rodríguez se haya validado como interlocutora para el proceso, ¿no? Lo decía esta mañana yo, de que deberíamos tener en consideración primero que el chavismo sigue controlando Venezuela. Absolutamente. Porque Delcy Rodríguez es la continuación de Nicolás Maduro, es decir, un gobierno, ni un gobierno, sino una dictadura. Además que se robaron una elección. O sea, no, por ese lado no es válido. Entonces ella continúa. Pero le es más sensato, y en términos de comunicación y de análisis a Estados Unidos, o de estrategia, perdón, hacerlo en ese sentido. ¿Por qué? Yo tengo una teoría, no sé si la compartas conmigo. O sea, tú lo que tienes que hacer en principio, luego de esta situación, es empezar a negociar, cuando quitas a la cabeza, negociar con quienes tienen en este momento capacidad de reacción, control de armas, de sociedad, ¿no es cierto? Y eso significa mantener a Delcy Rodríguez, ¿no es cierto? Sí, claro. O sea, garantizar de que no haya caos. Luego, en una segunda etapa, buscar una recomposición del poder. No sé si a Rodríguez le dirá, mira, saca a Cabello, saca a Padrino, vamos a ver quiénes son los más idóneos como para poder avanzar un poco más allá. Y luego, en última etapa,
conseguir legitimar justamente esta transición a través de elecciones libres. O, por ejemplo, aquí sí, ya la inclusión de María Corina Machado, quien ha sido en este momento prácticamente sacada del juego, ¿no? Sí. A ver, yo creo que Trump... A ver, Estados Unidos ha tratado de aprender de sus grandes derrotas también, ¿no? Cuando Estados Unidos quiso entrar en Irak y va sobre Saddam Hussein y quiso tratar de intervenir Irak políticamente, lo mismo con Afganistán, se dio cuenta de que los procesos de resistencia eran muy fuertes, porque una cosa es, en el fondo, ir tras un dictador y la otra cosa es tratar de imponer una fuerza política rápidamente. Y por lo tanto Estados Unidos entiende que hoy día, en lo que tú dices, Jesús, que el control del país sigue siendo del chavismo, que las estructuras de poder siguen siendo del chavismo. Esto es muy relevante en la mirada de lo que está teniendo Estados Unidos. ¿Y por qué Delcy Rodríguez es tan importante en esto? Delcy Rodríguez es la vicepresidenta que ve todo el tema económico y todo el tema financiero en Venezuela, en la división político-administrativa que tienen ellos. Por lo tanto, es la que tiene injerencia directa en PDVSA, es la que tiene injerencia directa sobre las autoridades que controlan el petróleo venezolano. Esto no es azaroso de por qué Delcy Rodríguez es la persona. Es porque ella tiene una relación directa de poder con la petrolera venezolana y con quienes controlan la producción de crudo en Venezuela. Por lo tanto, pasó para Estados Unidos a ser un sujeto totalmente de interés. Si la lógica de Trump es, primero, ordenar el país, pero segundo, o primero, también pudiera ser, volver a tener la explotación del petróleo como lo tuvo Estados Unidos hasta antes de la expropiación de muchos de los yacimientos y de la producción petrolífera, obviamente Delcy Rodríguez pasó a ser fundamental en este entramado. Ella es la que tiene el control político sobre las autoridades petroleras hoy día en Venezuela. Por lo tanto, en ese sentido, María Corina Machado y Edmundo González hoy día son actores secundarios dentro de este tablero. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hoy día ellos... No necesarios. No necesarios. Ellos pueden tener hoy día una gran fama electoral, pueden tener un muy gran potencial electoral, pueden tener una gran admiración por parte de la opinión pública, pero no son quienes tienen la estructura de poder. La estructura de poder está en el chavismo y por eso que Delcy Rodríguez es un personaje tan relevante y tan importante en este ajedrez para Donald Con la que Trump. puedes tú maniobrar y encontrar puntos de consenso, puede tomar algún tipo de dirección, al menos tiene esa posibilidad. Tiene la ¿no? posibilidad. Claro, yo soy de la idea de que, lo decía también, que caiga una dictadura no cae a medias, cae completa, ¿cierto? Completa, sí. Y aquí no ha caído completa. O sea, cayó Maduro y ellos sí. continúan todavía en el poder. Sí, claro. Entonces Claro, pero tiene lógica también la estrategia de Estados Unidos, que son interpretaciones que, repito yo, se van dando, ¿no es cierto?, a lo largo de los días cuando empiezas a ya escuchar y a ver cuáles son las intenciones. Ojo que mira, Venezuela dice tener 330 mil millones de barriles de crudo, ¿no? Pero le cuesta producir 1 millón de barriles diarios, ¿no? Lo que equivale al 1% de la producción mundial, ¿no? Entonces, la idea de Estados Unidos es que se duplique eso, pero para que eso se dé, por ejemplo, tú tendrías que tener mucho dinero y sobre todo tiempo, de aquí al 2010. No es tan sencillo digamos, reactivar la economía de Venezuela, ¿no? No es tan sencillo. Y sobre todo la industria petrolera, que es a la que apunta Trump. A la que apunta Trump, ¿no? Porque, bueno, también el control del petróleo hoy día está en ¿cómo se llama? En los países como Irán, Irak, y acordémonos y recordemos en el fondo que hay una guerra en torno al petróleo también, y por lo tanto uno mira que dentro del proceso de negociación ya hubo un proceso de negociación con Delcy Rodríguez. Recordemos que Chevron hace 3 o 4 meses reanudó su producción petrolífera en Venezuela. Y por lo tanto, ya había habido un primer acercamiento con ella. Dicho esto, creo que obviamente el potencial de explotación del crudo venezolano es muy importante y muy relevante, especialmente para Estados Unidos, para no depender del petróleo que viene desde los países islámicos, ¿no? Bueno, no sé si Nicolás lo contó más temprano en Hablemos Claro, pero aquí se habla ya de una tradición por parte de Delcy Rodríguez también, en la que ella habría estado negociando desde el mes de agosto en los Emiratos Árabes para generar una transición ante la negativa de Nicolás Maduro de querer él, por ejemplo, exiliarse, ¿no? Sí. Se dice que ella viajaba y tenía reuniones con representantes de Washington, y él y su hermano, ¿no?, que es el que controla también la Asamblea Constituyente Bolivariana, Sí, ¿no? efectivamente. ¿No? Entonces, bueno, los Rodríguez están en el poder, pues obviamente, ¿no? Aunque sé que hay una nueva recomposición dentro de la Asamblea Nacional. Bueno, pero verás que... Y Delcy Rodríguez no está, ojo, dentro de la cúpula
y su hermano son los únicos dos que no están con orden de captura internacional y que Por no ahora, hay, ¿no? y que no hay en el fondo por lo menos recompensa por su captura. Por lo tanto, siempre fueron, y entiendo que Estados Unidos ha aprendido de sus errores, siempre fueron un factor de negociación importante para Marco Rubio, que yo creo que uno nombra mucho a Trump en esto porque Trump es la cara visible, ¿no? Pero el verdadero cerebro detrás de esto es Marco Rubio. ¿Qué gana Marco Rubio con miras a un proceso electoral en el futuro en los Estados Unidos? No, yo creo que Marco Rubio, Marco Rubio ya fue precandidato republicano. Yo creo que Marco Rubio es una figura política muy importante, muy relevante. Creo que le está mirando la presidencia de Estados Unidos de todas formas. Ha llamado mucho, a los que nos gusta la política norteamericana, ha llamado mucho la atención la irrupción de Marco Rubio y la desaparición de J.D. Vance. J.D. Vance ha quedado como que relegado, ¿no? Pero, y que se nota también por la posición en la que se encuentra siempre detrás de Donald Trump, como que soplándole al oído, ¿no? Efectivamente. Y J.D. Vance, que obviamente el vicepresidente tiene un rol importante en la política norteamericana respecto a relaciones internacionales, ha aparecido absolutamente o ha estado absolutamente fuera de escena. Mucha gente observó que en esta conferencia de prensa en Mar-a-Lago no apareció J.D. Vance. Por lo tanto, Marco Rubio hoy día lo que está haciendo es asumir un rol muy importante. Pero capitalizando también. Pero capitalizando también, obviamente, aunque en Estados Unidos estaba bastante dividido el hecho de si había que meterse en Venezuela o no, en la opinión pública, pero obviamente cuando el público norteamericano es muy economicista. Cuando vean que haya más producción de petróleo, que les baje un poquito la cuenta del gasoil cuando vayan a cargar el vehículo en la semana, creo que les va a importar bastante más el petróleo de lo que les está importando ahora. Sí. Bueno, oye, Javier, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Jesús. Importante muchas tu gracias. visión de cómo se ven las cosas en la actualidad. Javier Pérez, analista y consultor político chileno aquí en Exitosa.